texto nos dice, el texto nos dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego su red, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La porción que nos corresponde hoy es el comienzo de un gran bloque del Evangelio de Marcos, que luego de la introducción del capítulo 1 hasta el verso 15, este bloque va desde el capítulo 1, 16, hasta el capítulo 8, verso 30. El tema principal de este bloque es Jesús revela quién es. La porción de estudio de hoy nos habla del llamado del Señor. Veremos varios aspectos. El primero, el lugar del llamado. El segundo, un llamado inusual. El tercer punto, características del llamado. Y cuarto, un llamado irresistible. El lugar del llamado, ¿por qué Galilea? El Evangelio de Marcos nos señala que el Señor Jesús inicia su ministerio en una región bastante particular, lejos de la capital Jerusalén, del templo, del lugar de los sacrificios, lejos de la autoridad sacerdotal, los escribas, los fariseos, saduceos y ancianos religiosos. Galilea es el nombre dado a la parte más superior de la cordillera al oeste del Jordán, probablemente derivado del hebreo Galil, que significa círculo o región. Por su ubicación geográfica, Galilea estuvo alejada en cierta manera de la llamada Tierra Prometida. Sin embargo, esta, esta fue la región que proporcionó un lugar para el Señor Jesús y sus primeros discípulos y constituyó su primer campo misionero. Antes de la pasión del Señor, la mayoría de las narraciones de los evangelios se sitúan en alrededores del mar de Galilea. Galilea era un lugar no muy apreciado por los de Jerusalén. Así dice el apóstol Juan de Galilea en su evangelio. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7:44 al 50. En el Antiguo Testamento Galilea es mencionada 3 veces. En Josué 7:20, en Josué 27, que habla de la repartición de la tierra prometida, en Primera de Reyes 9:11, que habla de un profeta que exhorta a Jeroboam en el momento en que Israel es dividido, y en Isaías 9:1 al 2. Este bello texto lo veremos enseguida. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que tocó, livianamente tocó las tinieblas, perdón, tiempo que tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de las naciones o de los gentiles, como dicen otras tradiciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Mateo 4, 16 al 17, se confirma esta profecía de Isaías, de la llegada de aquella luz sin igual. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que no fue algo circunstancial el que el Señor iniciara su ministerio en Galilea, sino el cumplimiento de una preciosa promesa y profecía bíblica. Un llamado inusual. Pero ¿cuál era la esencia de ese mensaje del Señor? Veamos brevemente la plenitud y autoridad de su enseñanza.
En medio de la opresión del Imperio Romano, el remanente de Israel quizás esperaba un caudillo libertador, un rey como David, que lo liberara del yugo de los romanos. Pero el mensaje del Señor Jesucristo fue directamente a la verdadera necesidad del pueblo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Arrepentidos. El arrepentimiento implica un cambio de mente, metanoia. Esto fue prometido por el Señor unos 700 años antes por los profetas, por ejemplo en Jeremías 31-33 y en el libro de Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. El Señor prometía, os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pasaron muchos años de silencio después del regreso del exilio, hasta que el profeta Juan el Bautista irrumpe con su potente mensaje, arrepentidos, exactamente el mismo mensaje del Señor en Galilea. Esta promesa es traída al presente con la predicación del profeta y del Señor Jesucristo, pero también habla de un corazón nuevo, de ese momento en que el Señor inicia su ministerio. En el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Un nuevo corazón, una nueva mente, lo prometido en Ezequiel, un nuevo nacimiento, lo enseñado por el Señor Jesús. En ambos casos se señala la obra interna del Espíritu Santo. Llega el cumplimiento de esa promesa dada por el profeta Jeremías de un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por fuera. Jeremías 31-33. El tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Características del llamado. El texto de Lucas paralelo al de Marcos nos presenta varias características de este llamado que no aparecen en el corto relato del Evangelio de Marcos. Presenta el primer milagro del ministerio del Señor Jesús, la llamada pesca abundante o milagrosa. Luego el Señor iría a las bodas de Cana, ya con sus primeros discípulos, según Juan 2:2. Este relato de Lucas deja ver varias características especiales del llamado irresistible del Señor. Lo primero, el deseo de escuchar la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dos, los pescadores ya habían cesado su labor del día y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Tres, una voz que resuena en el eco de las olas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Luego de la predicación viene una señal milagrosa, usando algo cotidiano, la pesca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. 5. El actuar en fe. Sigue diciendo Simón, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 6. Una bendición que alcanza a otros. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 7. Arrepentimiento y confesión. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca muy abundante que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Vemos un cambio inmediato en Pedro. Primero reconoce a Jesús como maestro, rabí, y luego del milagro le reconoce como Señor, mi dueño. 8. Del temor de un pescador a la misión de un discípulo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:1-2. Un llamado irresistible. Y dejándolo todo, le siguieron. Los primeros discípulos del Señor Jesús no fueron del sacerdocio levítico o del Sanedrín, tampoco de la alta alcurnia religiosa de Jerusalén.
ni doctores de la ley, ni escribas o fariseos, sino que 4 de ellos eran humildes pescadores. El maestro de Galilea escoge a estos hombres para iniciar su ministerio. Los pueblos de pescadores no son muy atractivos. Quienes los conocen saben que no es un lugar para ir de excursión. Seguro estaban lejos de ser un lugar deslumbrante, como si lo era el templo hecho por Herodes. Estos mismos pescadores, al visitarlo, expresaron su asombro por el lujo del templo y los edificios. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13, 1 y 2. La expresión pescadores de hombres aparece en los evangelios cuando el Señor Jesús llama a los primeros discípulos. Ya vimos el contexto bíblico, el momento histórico y el obrar milagroso del Señor. Todo esto para comprender mejor el significado de este llamado. Pescadores de hombres es una metáfora. Lo importante es cómo la entendieron estos humildes pescadores. Los primeros discípulos del Señor, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores reales de oficio en el mar de Galilea. Sabían perfectamente lo que significaba pescar y todo lo que requería esa labor. Por ejemplo, paciencia. En el relato se expone que estuvieron trabajando toda la noche sin lograr pescar nada. Larga jornada. Su trabajo inicia horas antes de la madrugada sin importar las inclemencias del clima. Implica también trabajo en equipo, como lo vimos en el relato y en la vida real, por si sucede algún percance mar adentro. Conocimiento del comportamiento del mar, el viento, incluso de los peces y saber usar las redes entre otros. Cuando el Señor usa esta metáfora en su llamado, les está hablando en términos que ellos entendían perfectamente. Así que el llamado a ser pescadores de hombres implicaba llamar y atraer. Así como el pescador reúne peces, el discípulo del Señor reúne a los hombres para que escuchen el mensaje de salvación y cambiar de propósito. Los primeros discípulos pasan de sustentar su vida física con la pesca a participar en una misión espiritual, un cambio de mundo. El simbolismo es interesante. El mar representa el mundo, el caos. Sacar del agua es salvar. Finalmente veremos que esta expresión aparecía en el Antiguo Testamento. También es una profecía de restauración. Así dice el profeta Jeremías. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescará. Jeremías 16, 14 y 15. El Señor trae esta profecía al presente con la misión dada a los primeros discípulos de atraer hombres para que escuchen el mensaje de salvación. No era solo convertir individuos, sino formar un pueblo creyente del Evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque el reino de los cielos se había acercado. Reflexión final. Más allá del lugar geográfico o la condición personal, el llamado del Señor es el mismo: predicar, atraer, guiar, enseñar a otros el mensaje del Evangelio del Señor y la esperanza de su reino eterno, usando la sabiduría, la paciencia, la dedicación, tal como lo hace un pescador en su oficio. Hasta aquí, mis hermanos, esta corta reflexión, este corto eh, mensaje de estos bellos versos que nos han correspondido el día de hoy.